Shalom. Estamos ahora con la sección de los profetas en el Tanaj, los Nevi'im. Ya hablamos en el capítulo anterior sobre el número 1 con Joshua. Estamos hablando de Joshua. Ahora vamos a Joshua, capítulo 2. Dice así: envió Joshua ben Nun desde Shittim 2 hombres espías secretamente, diciendo: vayan, vean la tierra y Jericó. Entonces fueron, entraron en la casa de una mujer posadera llamada Rahab y se acostaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que esta noche entraron acá unos hombres de los hijos de Israel para espiar la tierra. Entonces envió el rey de Jericó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que entraron en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido respondió: verdad es que vinieron a mí aquellos hombres, mas yo no sabía de dónde eran. Y cuando iban a cerrar el portón, siendo ya oscuro, los hombres salieron. No sé a dónde se hayan ido los hombres. Persigan a prisa en pos de ellos, que los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que tenía ordenados sobre el terrado. Entonces los hombres persiguieron en pos de ellos camino del Jardín hasta los vados y el portón, y cerraron después que salieron los perseguidores tras ellos. Entonces, antes que ellos se hubieran acostado, ella subió a donde ellos estaban, sobre el terrado, y dijo a los hombres: yo sé que Adonai les ha dado esta tierra, que el pavor a ustedes ha caído sobre nosotros, y que han desmayado todos los habitantes del país a causa de ustedes. Porque hemos oído cómo Adonai secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes, cuando ustedes salieron de Egipto, y lo que hicieron a los 2 reyes de los Emorim, que estaban de la otra parte del Jardín, a Sihón y a Og, a quienes ustedes mataron. Y cuando oímos, se nos derritió el corazón, y no ha quedado ya aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Adonai vuestro Elohim, Él solo es Elohim, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. Ahora, lo ruego, júrenme por Adonai, que así como yo hice merced con ustedes, así también ustedes harán merced con la casa de mi padre, y me darán una señal segura. Y dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que es de ellos, librando nuestras vidas de la muerte. Entonces contestaron a ella los hombres: nuestra vida responderá de la vuestra para morir, si no denunciaren nuestro convenio, y cuando nos entregue Adonai la tierra, haremos contigo merced y verdad. Ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la pared del muro, y ella vivía en el muro. Entonces ella les dijo: vayan a la montaña, no sea que los encuentren los perseguidores, y se esconderán allí por 3 días, hasta que vuelvan los perseguidores, y después seguirán su camino. Y los hombres le contestaron: sin culpa estaremos nosotros de tu juramento que nos has juramentado. He aquí que cuando entremos a la tierra, atarás este cordón de hilo carmesí en la ventana, por donde nos hiciste descender, y a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre reunirás contigo dentro de la casa. Y será que todo el que saliere de la puerta de la casa afuera, su sangre estará sobre su propia cabeza, y nosotros seremos inocentes. Pero de todo aquel que estuviere contigo dentro de la casa, su sangre recaerá sobre nuestras cabezas, si mano alguna lo tocare. Mas si divulgares este asunto nuestro, quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Entonces ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Y ella ató el cordón de carmesí a la ventana,
Ellos caminaron y fueron a la montaña y estuvieron allí 3 días hasta que hubiesen vuelto los perseguidores y los buscaron. Los perseguidores en todo el camino, mas no los hallaron. Entonces se volvieron los 2 hombres y bajando de la montaña pasaron y vinieron a Joshua ben Nun y le refirieron todo lo que les había acaecido. Y dijeron a Joshua: ha dado Adonai en nuestra mano toda esta tierra, porque ya todos los moradores de la tierra desmayan a causa de nosotros. Bien, este es el capítulo número 2, libro de Joshua Nevi'im. Como sabemos, Joshua es el sucesor de Moshe Rabenu. Como buen sucesor, imita los actos de su maestro, Moshe. Cuando Moshe estuvo a punto de entrar a los límites de la tierra de Israel, todavía del otro lado del Jardín, todavía no había cruzado el Jardín, lo primero que hace es enviar espías para espiar la tierra. Entonces Joshua, como digno sucesor, buen alumno, las mismas estrategias de su maestro las emplea. Se conduce de buena manera. A diferencia de aquella ocasión, estos espías, consolidados porque son una generación distinta, una generación posterior a la de los Meraglim, a los espías aquellos que Moshe envió a espiar la tierra. Esta es una nueva generación con una perspectiva diferente de la vida, aparte conquistadores, como ya lo menciona el texto, ya habían conquistado 2 países anteriormente, y ahora que estaban en Jericó sabían de la fortaleza que era esta ciudad, pero también sabedores del triunfo, de los triunfos que han tenido, y que ahora saben que en la misma población en la que se encuentran ya la gente está atemorizada por la cercanía y el destino que tiene la nación de Israel, que es esa tierra. Esto incrementa en su confianza de estos hombres, y diferente a lo que había pasado con los Meraglim en el caso de Moshe Rabenu, estos espías llegan el buen mensaje y vaticinando todos los éxitos para la empresa, para la conquista. Previamente, también aquí tenemos una historia en la cual se conocerá a Rahab, una mujer que va a ayudar a estos hombres representantes del pueblo, por lo tanto ayudará al pueblo de Israel, y habrá un convenio, un trato, un juramento entre ellos al saber Rahab que el pueblo de Israel saldrá victorioso de esta batalla. Ella jura que su familia se apegará a Israel, al pueblo de Israel en el futuro, pues los ha ayudado, y confía en que Hashem les ha entregado esa tierra al pueblo de Israel. Esto es lo que dice Rahab. Y por ello esta mujer hace todo lo necesario para salvar la vida de estos hombres, les da todo el plan y estrategia a seguir para que ellos puedan llegar en paz ante Joshua, su líder. Y también estos 2 muchachos juramentan lo que será el juramento del pueblo de Israel, y que vamos a ver un poquito más allá, que justamente se respeta este juramento. Bueno, ¿qué aprendemos? La importancia de sentir fortaleza por las victorias ganadas, la importancia de sentirnos ganadores, la importancia de establecer tratos que convengan a lo que Akadosh Baruj Hu ha prometido para el pueblo de Israel. Por supuesto, lo más importante, siendo dignos sucesores de las personas que nos preceden,
de nuestros padres, de las personas más antiguas de la comunidad. Emulemos sus actos y caminemos y crezcamos de acuerdo a esos ejemplos de vida. Esto es lo que nos enseña Joshua, siguiendo el modelo aprendido a su maestro Moshe. Shalom.